Llegamos al fin a las puertas de la Semana Santa con este domingo de Ramos del año A. Salud, Rey de los judíos, escucharemos en el Evangelio según San Mateo. Vamos primero a aclarar un poquito lo que es esto de la Semana Santa, del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el gran portal por el que entramos a la Semana Santa. Abrimos la puerta a toda una semana de celebración de la Pasión del Señor, en donde contemplamos los últimos momentos de la vida terrena de Jesús. Este domingo en particular, que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, acogido por una multitud festiva. Toda la misa de hoy está enmarcada por un tema, la pasión de Jesús. Y esto se va a ver reflejado en los textos que leemos. Durante la procesión de Ramos, al principio, antes de empezar la misa, se lee el Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén. De acuerdo al año A, B o C, es Mateo, Marcos o Lucas. Año A de este año leeremos Mateo 21, 1 a 11. ¿Para qué entra Jesús en Jerusalén? Ya lo saben, para vivir su pasión. La primera lectura es el cántico del tercer siervo de Isaías, Isaías 50, que se convierte en oración con el Salmo 22, en que repetiremos el estribillo de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Obviamente el Evangelio leemos el relato de la pasión, por ser año A según San Mateo. El Evangelio es un poquito largo el día de hoy. Todos los textos se centran, y toda la palabra de Dios se centra en el misterio de Jesucristo como el siervo del Señor que camina hacia la cruz. Este domingo celebramos que Jesús alcanzó la gloria de la resurrección a través de la humillación de la pasión. O sea que este domingo no es solo rebajamiento, sino que también es exaltación llena de amor. Y eso significa el gesto de los ramos, que lo dejé para el último. Es la victoria. Nos unimos a Jesús en un camino que va hacia la muerte y hacia la victoria, hacia la resurrección. Cristo va a entrar a Jerusalén para vencer a la muerte y regalarnos la vida eterna. De hecho, eso significan los ramos de olivo, la victoria. Y con todo esto, en la puerta de la Semana Santa, anticipamos ya la Pascua. ¿Te parece que comencemos rezando como hacemos siempre? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu, ayúdanos a leer este Evangelio, a experimentar el amor de Dios en la pasión de Jesús. Ayúdanos a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Para que así la cruz, que parece ser el final de toda esperanza, aparezca para nosotros, aparezca para mí, como fuente de vida y resurrección. Amén. Hoy agregamos un texto más. Como está la procesión solemne antes de la misa, leemos un evangelio y es el Evangelio de Mateo 21, 1, 11. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor esté con vos. Te proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán un asna atada junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta.
Digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó. Entonces, la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y que lo seguía gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? Y la gente respondía, es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Palabra del Señor. Esta entrada solemne de Mateo hay que leerla a la luz de Zacarías 9. Entonces ahí entendemos que Jesús encarna el papel del Mesías humilde que va a instaurar un nuevo señorío como defensor de los pobres y desvalidos. Si querés hacer lección con este texto, que lo podés hacerlo más bien, si en tu parroquia no hubo misa y solamente hubo celebración de la palabra, te pongo los dos textos, Mateo 21, 1, 11 y Zacarías 9, para que los leas juntos y puedas escuchar la voz de Dios que te habla en estos textos. Pero si en tu misa, en tu parroquia hubo misa, una vez que termina la procesión con los ramos, se va al altar, se lee la oración colecta y se lee la primera lectura que es Isaías 50. No retiraré mi rostro cuando me ultrajaban, pero sé muy bien que no seré defraudado. Lectura del libro del profeta Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Muchas gracias, Estela Maris. La pasión aparece relatada desde la perspectiva de la obediencia y la docilidad filial. Jesús hizo frente a su pasión por obediencia al Padre. Lo escuchó y lo obedeció. La segunda lectura es tomada de carta a los Filipenses, capítulo 2. Se anonadó a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús
se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Muchas gracias, Marta. Y San Pablo, al aspecto de la obediencia filial de la pasión, agrega otro: la solidaridad con los seres humanos. Cristo se hizo semejante a los seres humanos, asumiendo nuestra humilde condición. Obediencia y solidaridad. Domingo de Ramos se lee la Pasión, de Mateo 26 a 27. O la versión corta, que es 27:1-2, 11:54, entre 3 personas. Como siempre, yo voy a pasar el relato completo de la Pasión, la versión larga, pero si vos querés podés rezarla con la versión más corta. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿Seré yo, Señor? Él respondió: El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, pero está escrito de él: pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre sea entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿Seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por mucho para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que la beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor
y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pases lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: Es posible que no hayan podido quedarse despierto conmigo ni siquiera 1 hora. Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Jesús, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salud, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces
todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron dos que declararon: Este hombre dijo: yo puedo destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que esto declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro, por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: ¡Merece la muerte! Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaba a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado, he entregado sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Allí se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, y ellos recogieron las 30 monedas de plata,
cantidad en la que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezclen este asunto de este justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: ¡A Barrabás! Pilato preguntó: ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Ellos respondieron: ¡Que sea crucificado! Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. ¡Que sea crucificado! Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: ¡Salud, rey de los judíos! Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú
que destruyes el templo en 3 días, lo vuelves a edificar? Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Reflexionamos en silencio, en actitud de adoración. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron de las tumbas después que Jesús resucitó. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregara. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y se lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día. No sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor.
Y después de este largo evangelio viene una larga explicación. Hay muchísimas cosas que decir. Primero, en la introducción, ya desde el comienzo de la narración, Jesús aparece como dueño y señor de los acontecimientos que se van produciendo. No es la víctima de sus adversarios. La unción de esta mujer debe ser interpretada como una expresión de la relación de entrega total de esta mujer a Jesús, que está caminando hacia su muerte. Es un acto de entrega total de amor a Jesús y no simplemente del conocimiento de su identidad. Otra figura que cobra realce es la figura de Judas. Las tradiciones eclesiales se empeñaron en verlo como un prototipo del mal, como poseído por Satanás. Pero la realidad es que cualquiera de nosotros podemos ser como Judas. Sería simplemente un modelo negativo de conducta, desengañado por el mesianismo que Jesús proponía, un mesianismo no triunfalista, sino a través de la cruz. Buscó otros dioses que satisfacieran sus necesidades. La cena pascual de Jesús. Mateo presenta a un Jesús que domina por completo la situación. Da órdenes a sus discípulos y al anónimo propietario de la casa, quienes a su vez obedecen en todo lo que Jesús ordenó. De vuelta, el texto nos pone frente a las actitudes de Judas. El desengaño que siente frente a Jesús se suma ahora a la avaricia, la entrega por dinero. Así Mateo lo presenta como un modelo negativo. La comunidad no debe ser así. Los discípulos o la comunidad, al comer el pan y el beber la sangre, participan de la fuerza salvadora de la muerte de Jesús. Para la comunidad matiana, esta fuerza salvífica de la cual participan en el rito se manifiesta en la experiencia y la práctica del perdón de los pecados. En Getsemaní se contrapone la oración solitaria de Jesús en el huerto con la escena tumultuosa del prendimiento. Con todo lo narrado en esta sección, Mateo quiere dejar claro ante el lector que Jesús no fue víctima de la situación. En todo momento, él supo de antemano lo que iba a pasar y lo aceptó libremente. Jesús entró en sintonía con la voluntad de Dios Padre de salvar a todos los seres humanos. En contraste con la actitud de Jesús está la actitud de sus discípulos, en particular la reacción de Pedro ante la pasión de su Señor. No va más allá de la muerte de Jesús, más allá de la muerte de Jesús, y esto lo experimenta como un fracaso rotundo. No piensa que todos los hechos que vendrán están en las manos de Dios, quien guiará a Jesús y a los suyos a la resurrección, al encuentro en Galilea. En el proceso de Jesús en el palacio de Caifás, el relato del proceso de Jesús, aparte del de Mateo, nos encontramos con tres variantes más de la tradición: la historia de la pasión prejuánica, la historia lucana de la pasión y el relato premarquiano de la pasión. Todas estas tradiciones solo coinciden en que Jesús, antes de ser emitido ante Pilato y en conexión temporal y geográfica con la negación de Pedro, es interrogado por el sumo sacerdote o por sacerdotes de alto rango próximos a él. Por el resto, solo encontramos desacuerdos. El interrogatorio ocurrió en el marco de una sesión oficial. ¿Esta sesión fue de día o de noche? ¿Jesús fue condenado formalmente? ¿Sobre qué fue interrogado Jesús? Estas preguntas hallan diferentes respuestas en cada una de las tradiciones. Por todos estos puntos es difícil aclarar la cuestión de la historicidad de los relatos de la pasión. En este sentido hay que afirmar la existencia de un pre-interrogatorio judío no oficial sobre cuyo contenido solo se puede conjeturar. Lo que determinó el relato de la pasión de Jesús, tal cual lo hemos recibido, es la experiencia de cristianos y cristianas
posteriores en sus disputas con el judaísmo, cada vez más hostil a Jesús. Así, este relato sería una retroproyección que inserta en la historia de Jesús otras historias posteriores. Pilato interroga a Jesús en su palacio. Este relato nos habla esencialmente de un testimonio sobre Cristo. El Mesías de Israel es condenado injustamente. Su justicia es confirmada por Pilato y su mujer, por dos paganos. Y secundariamente este relato nos habla también de la disputa contra Israel. El pueblo de Israel asume la responsabilidad de la muerte de Cristo. Se deja convencer por los falaces dirigentes y exige su crucifixión y el consecuente castigo divino, la destrucción de Jerusalén. Los soldados, al saludar a Cristo con el título Rey de los Judíos, se hacen eco del interrogatorio llevado a cabo por Pilato, el cual había girado sobre este tema. En la crucifixión de Jesús en el Gólgota. En este relato resuenan muchas referencias bíblicas. El vino mezclado con hiel, Salmo 69. El sorteo de las vestiduras, Salmo 22. Así, en los episodios de la Pasión se cumple todo aquello preanunciado por las Escrituras. El motivo de la condena escrita en la inscripción clavada en la cruz es a la vez confirmación de que este título le corresponde a Jesús con todo derecho. Esta inscripción dice la verdad, aunque los que la pusieron no se hayan dado cuenta de ello. Por otro lado, nos encontramos con el relato cumbre de la Pasión, donde Jesús recupera el papel activo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ver el Salmo 22. Otros factores aumentan el dramatismo de esta escena. Las tinieblas que cubren la tierra en pleno día, vean Amós 8, 9, 10. La evocación de Elías, vean el Salmo 69, 22. Y los fenómenos cósmicos de los versículos 51 a 53. Por último, la sepultura de Jesús. También constituye una excepción a la regla. Los cadáveres de los ajusticiados, por lo general, eran enterrados en fosas comunes y no se les permitía ninguna honra fúnebre. Pero gracias a la intervención de José de Arimatea, persona rica e influyente, frente a Pilato, quien pidiendo bajar el cuerpo se exponía a un riesgo seguro. De ese modo manifestaba su adhesión a aquel que se había proclamado rey. Sin embargo, Pilato accede gustoso y deja así claro que no tenía a Jesús como un revolucionario peligroso. Si sumamos a esto que a Jesús lo entierran en su propia tumba, se deja traslucir la inocencia del crucificado. Y como siempre los judíos piden custodiar el sepulcro. Es una escena un poco, demasiado poco extraña, por varios motivos. El primero, llama la atención el comportamiento de los sumos sacerdotes y los fariseos. Acuden a Pilato en sábado y en la gran solemnidad de la Pascua. También llama la atención que hayan esperado el día después de la sepultura para pedir una guardia al sepulcro. Los discípulos podrían haber llevado el cadáver libremente la noche anterior. Las mismas autoridades judías se refieren a Jesús como ese impostor. Este engaño al cual se refieren, con el nombre de impostor, sería la misma resurrección. Por lo cual, la mentira de la resurrección ya tendría que haber pasado. No se puede engañar sobre algo que no ha sucedido aún. Todo indicaría que hacia la época de redacción del Evangelio de Mateo, el año 80 aproximadamente, algunos judíos combatían la fe en la resurrección, afirmando que su cadáver había sido robado. Pero la misma presencia de la guardia y el sello puesto en la tumba atestiguan que tal versión no puede ser verdadera. Y al final llegamos a los tres textos, ¿sí? Te los pongo en paralelo para que vos puedas meditar
tranquilamente de nuevo. Arriba a tu derecha está Isaías, abajo a tu derecha está Filipenses y a tu izquierda la versión corta de la Pasión en dos partes para que puedas leerla tranquilamente. Entonces, te dejo en silencio para que vos puedas meditar sobre estos textos. Y una vez que meditaste, y que leíste, y que los releíste, y que escuchaste la voz de Dios que te habló a tu corazón, ahora vos, háblale a Él, y como te pronuncié, adelante el Salmo 21 nos sirve de excusa para hablar con Dios. Es un salmo que supera todos los de su género por la intensidad de la súplica y por la impresionante descripción de los sufrimientos que aquejan al salmista. Sin embargo, su oración concluye con un canto de alabanza y de acción de gracias, en el que todos los fieles son invitados a celebrar al Señor, que no niega su ayuda a los pobres. 3 lecturas del Salmo, la primera siempre con Israel. Las últimas palabras de este Salmo son las que le dan su sentido esencial. Aunque parezca paradójico, se trata de un salmo de acción de gracias. El salmista canta la acción de gracias de Israel, resucitado a la vuelta del exilio. Lo que más llama la atención es que este poeta describe la liberación de su pueblo bajo el ropaje de un crucificado vuelto a la vida. Con Jesús, sí, en Jesús se dan hasta los más mínimos detalles sugeridos por el salmista. La agonía, el carácter infamante del suplicio, la sed causada por la deshidratación, los miembros dislocados, la sangre que emana de pies y manos, el golpe de gracia con la lanza, las vestiduras dadas a los verdugos según la costumbre, los insultos de los acusadores. Y por último, una lectura con nuestro tiempo. ¿Por qué me has abandonado? Esta oración la podemos hacer nuestra. Pero vayamos hasta el final y digamos, los que buscan al Señor le alabarán. A ustedes vida y felicidad. Yo vivo para Él. He ahí la obra de Dios. Escucha el salmo. Que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza. Confío en el Señor que lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré
mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, hijos de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Volví a pausar este video y usar el Salmo como tu pretexto para hablar con Dios. Te propongo que termines esta lección cantando. De nuestra raza, volvió a Lázaro la vida, hoy lo grito y no lo niego, los panes multiplicó, volvió la luz a los ciegos, corten ramas, tiendan mantas, faltan palmas de alegría, viene llegando el Señor a cumplir las profecías. Y hosanas, las voces de los changuitos resuenan como campanas. ¿Por qué será que el Señor se ha detenido en el mundo? Está llorando en silencio, tal vez piensa en tu futuro. Corten ramas, tiendan mantas, batan palmas de alegría. Viene llegando el Señor a cumplir las profecías. Escaparse sus rebaños. No se preocupen, muchachos, es día de fiesta y canto. Si ustedes cierran la boca, las piedras gritarán alto. Corten ramas, tiendan mantas, batan palmas de alegría. Viene llegando el Señor a cumplir las profecías. Hosana. Viene llegando el Señor a cumplir las profecías. Muy bien, y la consigna para esta semana es simple. ¿De qué manera podés lograr que todos los ámbitos de tu vida sean transformados por la Pascua de Cristo? El Señor esté con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Amén. Feliz y bendecida Semana Santa.